Hola, hola, buenas noches, bienvenidos todos a este homenaje, encuentro al maestro don Antonio Escotado. Sobre todo también dar las gracias a Denis, por músico, primer técnico de la discoteca Amnesia cuando Antonio Escotado junto a Manuel Sáez de Heredia fundaron, pues Denis era el técnico. Antonio me decía que sin Denis Amnesia no sonaría nunca, nunca. Bueno, y ahora empezamos un poquito, dar las gracias a todo el mundo que está aquí. Mi nombre es Raúl Novella, no estoy acostumbrado a hablar yo en público, pero bueno, yo era el técnico y escudero su último año y medio de Antonio Escotado en Pou de Gio y en Campartit, en el hotel. Yo estaba ahí para sus necesidades, la parte técnica, grababa los vídeos, las entrevistas, conexiones online con todo el mundo y en contacto con Jorge Escotado, su hijo, el creador de La Emboscadura.
Bueno, agradecido de que estéis todos aquí y nada, explicaros que esto es un homenaje, es un encuentro sin adulaciones, es un poco en honor a Antonio, sobre todo el día de su muerte, porque bueno, él la esperaba, aunque sonara un poco raro, pero vino aquí a eso, ¿no? A morirse, disfrutar de sus últimos días y estar tranquilo y como aquella película antigua que yo vi, la senda de los elefantes, ¿no? Morirse tranquilamente y como él quería, tranquilo. Bueno, pues nada, es un evento, un encuentro que empezaremos con un vídeo, con un documental, ¿vale? De unos 50 minutos, que es la parte suya, que estaba muy potente, muy sarcástica, políticamente incorrecto, que se grabó aquí en Ibiza, ¿vale? Y después de esto, pues haremos una charla con los invitados que tenemos, que gracias sobre todo a Manuel Sáenz de Heredia por venir, a Daniel Escotado, su hijo mayor, y sobre todo también a Fernando de Sánchez Dragó, por favor, es un placer tenerlo aquí. Es más, yo le decía a Antonio, gracias a usted, o sea, también es un poco homenaje a usted, a Fernando, porque con sus programas de televisión yo aprendía mucho y claro, acababa de conocer más a Antonio, ¿no? Hasta que llegó este momento mío de aquí ahora. Pero bueno, eso es la historia. Ahora voy a dar gracias a todos vosotros que estáis aquí, sobre todo gracias a su familia, ¿vale? A Bea Salama, su mujer, por todo su apoyo y por todo el cariño que siempre me transmitió. A sus hijos, Claudia, Antonio, Junior, Alex, Daniel, Rebeca, Román, que falleció y Antonio siempre lo recordaba mucho, y a Jorge, su hijo, por crear la emboscadura editorial y sobre todo el material audiovisual de las redes. Y a ver, que lo tengo aquí apuntado porque no se me olvide, sobre todo vale, ok, que es la parte principal y responsable, ¿no? De crear esta inmortalidad que yo siempre decía a Antonio, que ya, bueno, como tantos otros, ¿no? Ya son inmortales y gracias a las redes, ¿no? Gracias a las redes, gracias a su hijo Jorge y gracias a todos los que lo vemos y escuchamos. Este homenaje es una cosa creada con muchas personas, ¿vale? Van a participar mucha gente que está en Madrid que no ha podido venir, gente que está aquí, gente de Ibiza, y por eso lo de una guerrilla de la concordia. Ya lo veréis al final, ¿vale? Porque Antonio lo que tenía, pues, tenía mucho, era implacable, ya sabéis, era impresionante cómo hablaba, a mí me encantaba su sabiduría, todo, pero lo que me gustaba también es que siempre buscaba la concordia, aunque parezca raro, pero él siempre iba por la concordia, no iba por la confrontación. Y bueno, mi pequeño homenaje es un poco acabar con esto, ¿no? Con la guerrilla de la concordia, que es un tema que ha grabado Jorge Drexler en honor a Antonio Escotado en una charla que tuvieron. Y bueno, ahí está todo, ¿vale? También quiero dar las gracias a las personas de Ibiza que convivieron este último año, ¿vale? Que son Nieves, Turo de Campartit, al médico Rafael de Tomás, el mejor dermatólogo de Europa, ¿qué más? A David de Can Noguera, que le traía las ensaimadas, a Rosendo y Bea, que era su masajista, a Maite, que también era otra masajista, a Cristian Argentino, a Patricia, que juntos los tres, él decía que éramos la Santa Trinidad. Y bueno, Raúl Blanco de Pataletas, a Puedes Lleó, a los gemelos, a la Liori de Puedes Lleó, bueno, a mucha gente, ¿vale? Y sobre todo también dar las gracias al Consell por toda su colaboración, ¿vale? Sobre todo a Sara Ramón Rosselló, Miquel Costa y Yolanda, la de aquí, la del local, del auditorio, ¿vale? También a los técnicos, a Pablo y ya está. Ahora doy paso a Sara, Ramón Rosselló, que quiere decir unas palabras. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches a todos, amigos, familiares. Hoy estamos aquí, ¿no?, para recordar un espíritu libre que estuvo y formó parte de la historia reciente de la isla de Ibiza, que para él era su hogar. Escotado fue protagonista de la transformación de Ibiza, cuando Ibiza pues abrió sus puertas al turismo de masa, a las corrientes vanguardistas, a influencias culturales años 70, años 80. Él estuvo allí en este torrente de cambio y esto ha hecho que hoy en día sigamos siendo un referente a nivel internacional.
Éramos libres, decía, y esa libertad le honraba y le acompañaba pues, en sus reuniones con intelectuales noche y día. Él no se ponía límites ni tenía horizontes. Él fundó, como hemos dicho, la Amnesia, una leyenda. Él escribió sobre temas tabú, dándoles la categoría de normalidad. Se enamoró de Ibiza y Ibiza se enamoró de él. Estuvo aquí viviendo 15 años y iba, venía, pero aunque la isla hubiera cambiado, siempre encontró aquello que un día le atrapó. Aquí vino a marcharse de una forma serena, como ya se ha dicho, y dejó un testimonio vital también en conversaciones con el periodista Ricardo Fernández. Yo pues conocí en los premios Onda Cero, que le dieron también un galardón a título póstumo, conocí a su hijo, a Jorge Escotado, y allí pues dijimos, hay que hacer algo, hay que hacer un homenaje. Y aquí estamos. Hace un año es su primer aniversario después de su muerte y es pues un reconocimiento también de la isla de Ibiza a la aportación que hizo Escotado, que hace que el nombre de Ibiza pues suene a oasis de libertad. Hoy aquí se recuerda su figura de la mano de sus amigos, de la mano de sus familiares, una gran figura que siempre irá unido al nombre de Ibiza. Muchas gracias. Qué bien, ¿lo ves? Es que yo intento hablar poco porque tienen que hablar los que tienen que hablar, ¿vale? Pero perfecto, me encanta, Sara, ha sido genial. Ahora, pues mira, después de todas las formalidades, vamos a dar paso a Jesús Bengoechea, ¿vale? Que es un periodista de Madrid, que Antonio trabajaba con él, le enviaba artículos del Madrid, ¿vale? Porque también escribía sobre fútbol, que era muy futbolero, era del Madrid, yo culé, y entonces por eso teníamos unas batallas en el Barça Madrid y él sabe de ello. Un aplauso para Jesús Bengoechea, perdón, que es el creador, por eso traigo que es el creador de la frase que le encantaba a Antonio de el Clint Eastwood de la filosofía, ¿no? Que es como la llamaba Jesús a... Gracias, Jesús. Igual que los estados son inocentes, todos los gobiernos deben ser responsables. Pero esto depende de nosotros, de nuestros huevos. Lo del Clint Eastwood de la filosofía puede ser una de las pocas etiquetas que Antonio Escotado no rechazó en su vida. O sea que estoy bastante orgulloso de que la cogiera con alegría, ¿no? Bueno, yo vengo aquí a leer un texto de Jano García, que creo que recoge muy bien lo que es Antonio y que creo que sirve muy bien como forma de comenzar este acto, ¿no? Se cumple un año del fallecimiento de Antonio Escotado y su ausencia continuará siendo irreemplazable. He tenido la inmensa fortuna de conocer a la mayoría de la élite intelectual del país, pero confieso que a nadie como él. Escotado era brillante, extremadamente culto, con una memoria prodigiosa que jamás he visto. Se ponía de mal humor cuando la estupidez venía a importunarlo. Utilizaba el lenguaje como nadie, con una fina ironía y ácidas expresiones que se sumaban a su amabilidad y gran sentido del humor. Nos separaban 50 años, pero el espíritu de Escotado no era el propio de un anciano, sino el de alguien que solo comprendía la vida a través del conocimiento y el entusiasmo. A su sabiduría se sumaba su experiencia vital. Escotado fue muchas cosas: profesor, jurista, filósofo, hippie, traductor, preso, escritor, etc. Hasta llegó a ser el fundador de la discoteca Amnesia. Experimentó el desprecio, el silencio y la deformación de su imagen porque sus pensamientos no coincidían con lo políticamente correcto, y eso que todavía no se había popularizado el término. A diferencia de otros pensadores y filósofos, Escotado huía del dogmatismo, cosa que le engrandecía todavía más. Se lo cuestionaba todo y no tenía ningún inconveniente en cambiar de idea si estaba equivocado, no como los egocéntricos absolutistas. Nunca antes conocí a alguien con tan vastos conocimientos,
con esa humildad y honestidad intelectual. Escotado era, sin duda, el hombre más libre que tenía este país. Muchas gracias. Gracias, Jesús, y gracias sobre todo a Jano García, que lo estará viendo, bueno, porque esto se va a grabar y luego editar para compartir en todas las redes mundiales y de todo el mundo, ¿vale? Nada, pues ahora vamos ya a paso del documental, ¿vale? Y nada, disfrutar un poquito de esta parte de Antonio políticamente incorrecto y vital que tenía en esos momentos. Cuando queráis vídeo. Mira, esto ha sido un codicilo a la entrevista. A mí se me van ocurriendo paridas disparatadas. Yo mismo me asombro, pues digo, pero escucha, pero estás mal. Para de hablar, para. Y yo lo llamo paridas. Jorge, cada vez que se lo mando, lo llamo paridas. Es que no encuentro otra palabra. Si no, es que me entraría yo en ataque de autoimportancia. Es la forma que tengo de defenderme. Oye. Bueno, brutal. Si es que cuando lo veo, cada vez que lo veo es brutal. Antonio tenía eso que podía estar hablando horas y horas y horas y era brutal. Bueno, corte. Perdón, bueno, gracias a Sam y a Israel, que son los productores y directores del documental que acabamos de ver, que lo grabamos en Putacarretas en el 2021 más o menos, y aquí está, que me parece un documento histórico brutal. ¿Vale? Un aplauso para Sam y Israel, que están por aquí también. Vale, y ahora pues nada, después de este documento, vamos a pasar al coloquio, a presentar a los invitados, que aquí los tenemos. No hace falta, en primer lugar, Manuel Sáenz de Heredia, que era compañero de Antonio desde el colegio, creo, desde de Madrid, el Colegio de Madrid, y socio de Amnesia con él, y bueno, muy amigo, que siempre me hablaba muy bien de él. Y gracias a él, Antonio lo conocí y es brutal. A Daniel Escotado, que es el hijo mayor, que vivió aquí esa época de adolescente, él con 16, 17 años, y me interesa un poco ese punto de vista de un chaval de 16 años. Y tenemos también, como invitado especial, a Fernando, que todo el mundo lo conoce y no hace falta presentación. Y nada, bueno, la historia del coloquio era un poco lo que hemos hablado, ¿no? De cómo en aquella época, sin ellos darse cuenta, como me hablaba Antonio, que vivían en una auténtica libertad, ¿no? Que venían, como ha hablado en el documental, de unos ideales, unos derrumbes de ideologías y de mayo del 68 y de cosas de estas, y que fueron a parar mucha gente aquí a Ibiza, ¿no? Entonces es ese punto que me gustaría que estoy para que marcar, y por eso esto de Antonio, ¿no? Vamos a empezar un momentito con Manolo, que yo me callo, que así hablan ellos, que son los que saben hablar. Y nada, un aplauso a Manuel Sáenz de Heredia. Y yo, Manolo, a ver, habla un momentito. A ver, ¿se te oye? Habla un momentito, Manolo. Manuel. ¿Me oyes? Perfecto, se le oye, ¿no? Qué suerte, porque yo no te oigo nada. Bueno, no te oigo porque no pasa nada. No porque no funciona. Ya sabes que ya todo me has oído mucho. Bueno. Me has oído mucho. Te doy paso, lo que tú quieras, Manolo. Bueno, yo me voy a presentar. Me llamo Manuel Sáenz de Heredia y, bueno, y dadas las circunstancias, he sido amigo de Antonio durante algo más de 60 años. O sea que lo conozco bien, he vivido con él muchas cosas, no solamente la vieja historia de Amnesia, sino también muchas otras. Y quiero referirme a él sobre todo como amigo. Y a esos efectos, como durante 60 años yo le he estado escuchando porque a él le gustaba mucho hablar y a mí me gusta mucho escuchar, he
desenterrado una de sus muchísimas cartas que a lo largo de todos esos años me fue escribiendo. Creo que es oportuna, que es relevante, porque es una carta justo de cuando llegó y se instaló en Ibiza. O sea que me van a perdonar si se la leo. Los amigos, dice Antonio, son esos seres prodigiosos que en la perfecta independencia de su destino acompañan por puro amor nuestra más callada aventura. Solo que tú, gran amigo, cuidas además el silencio con poesía y reforma inacabable de sí mismo. Me he movido mucho estos últimos tiempos, rozando lo que podría llamarse avidez de novedades y falta de paradero, siempre llevado de modo más o menos inmediato por las damas y los espesos misterios del mero sexo. Pero alcanzo inexorablemente el punto de inflexión donde ese anhelo se sacia por un lado y se supera por el otro. Las mujeres nos gustan porque su reconocimiento es el menos humillante, siendo uno de los más difíciles. ¿Quién está más allá del reconocimiento? Sociedades hechas de amigos y amantes, eso nos hace falta. En realidad, que nos sea indiferente el otro y no busquemos en él la propia estima, es cosa de bárbaros enfermos de soberbia. Y esto viene a que me siento inclinado hacia el contacto verdaderamente amoroso, a enamorarme como indicio de salud. Mi último y potentísimo ácido no descabaló nada ni produjo siquiera un asomo de angustia. Temía sentirme solo, sin mi gente, y temía la hipocondría intelectual de hace un par de años, pero voy echando raíces, me gusta mi aspecto y consolido un gran vínculo con Daniel. Por eso, y porque la vida es amplia, la vieja escisión de un agente y un narrador, que los psiquiatras llaman esquizofrenia, no me desgarró ni me paralizó como otras veces. Al contrario, supe que ese desdoblamiento era el amor de la realidad por su relato, el borde o la espuma del mar abierto, y cuando abrazaba a mi compañera no era con la desesperación de hallar un apoyo, sino con la inconsciencia tranquilamente estremecida del viviente. Cuando vi a mis amigos más respetados de Madrid, Santiago, Joaquín, Pablo, Sabater, Moya, los encontré en plena guerra absurda contra el fantasma de la ciudad y sus exigencias. Y digo absurda porque ninguno puede estar sin ese infierno aun cuando abomine de él. Obrar por prestigio en vez de obrar por beneficio delimita los campos del honor y la vileza, pero el honor trasciende al llamado sentido crítico o lucidez, ideal de quien se dejó torturar para maldecir mejor a su verdugo. Ya estamos hartos de escaleras sembradas de venerables huesos, de lacayos pérfidos y poderosos, de hombres libres que enloquecerían o se perderían en la abyección del adicto simplemente por asimilar alguna sustancia, su sangre. Lamento de veras que no hayas podido encontrar ocasión para una visita. Mi deuda de gratitud para con vosotros solo es equiparable a mi afecto. Abrazos y, como sueles decirme, mucho éxito en la arriesgada empresa del amor. Esta carta la escribió al poco tiempo de llegar a Ibiza, un par de años antes de que yo llegara. Y con esta termino. Solo me gustaría deciros una cosa. Habéis venido a homenajear, por así decirlo, a Antonio. Y yo os daría un consejo. El mejor homenaje que le podéis hacer a Antonio es leerle. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Manolo. Muchas gracias. Ahora presentamos a Daniel Escotado, ¿vale? Hijo
que vivió en su época ahí. Creo que era en San José, ¿no? En Cansala, por ahí en calle Benimusa. Sí, allí es donde más años vivimos, en la casa de Cansala. Es verdad que como él contaba y cuenta en su Ibiza secreta, pues ahí llegamos aquella noche, que yo tenía 8 años con mi padre, todavía lo recuerdo, porque se me quedó muy grabado el barco de la Transmediterránea, y cuando llegamos el frío que hacía, ¿no? En la casa era totalmente inhóspita. Mi padre, la verdad, como cualquier hombre de su edad, entonces, de una clase acomodada, no sabía hacer nada, un huevo frito. Quiero decir, llegamos a la casa, no había luz, no se podía cocinar. Recuerdo que tuvimos, bueno, yo voy a contar un par de anécdotas para ponerlo en situación, aquellos años, que es lo que me ha pedido Raúl. Y bueno, volvimos al supermercado, conseguimos una de gas que encendía y daba algo de luz. Intentamos encender un fuego, se ahumó toda la casa. Al final comimos unas latas que todavía lo recuerdo y lo adoro, ¿qué era esto? De albo, era chipirones en su tinta. Todavía cuando pruebo los chipirones en su tinta me llegan a lo más profundo desde aquel día, ¿no? Eso, y el atún del hombre verde, ¿no? Y entonces luego nos tuvimos que ir de esta casa porque era tan inhóspita, ¿no? Ya en Cansala, pues 5 años después, ya estábamos ahí establecidos, pero algo que yo lo he contado alguna que otra vez es que las casas, pues claro, no tenían ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni teléfono, ni televisión. Claro, entonces dices, ¿y cómo se iluminaban? ¿No? Pues se iluminaban muy bonitas por la noche. Lo que pasa es que llevaba su trabajo, ya que eran con quinqués que, para los que se usaba queroseno, que además a mí me tocaba limpiar, era una de mis tareas, que estos se ahumaban, porque justamente en el punto en el que más luz dan es cuando están justo a punto de ahumarse. La casa teníamos pues unos 25 quinqués y luego una Aladdin, que era una lámpara prodigiosa de barco que daba mucha luz, y con esa estaba la casa realmente bonita. Lo que pasa es que tenía su trabajo. El agua, que no era corriente, teníamos una bomba, pero una bomba manual, con la que teníamos que darle... Claro, yo veo a mis hijos y les veo que se duchan ahora y se pasan 25 minutos en la ducha, y yo he salido en 5. Y el otro día, desde que me llamó Raúl, estuve pensando en las duchas y claro, es que a mí cada ducha me costaba 200 bombeadas. Y entonces me duchaba en 3 minutos. Y me sigo duchando en 3 minutos y medio desde entonces, claro. Entonces me doy cuenta que es algo muy rápido de allí, de casa. Pero bueno, una de las cosas que yo recuerdo al principio de mi infancia muy conectado con mi padre, ¿no? Porque cuando llegamos aquí me dijo, esta es una aventura en la que estamos juntos, hijo, y vamos a estar siempre juntos, esta aventura tú y yo. Y bueno, pues nos conectó mucho. Es verdad que cuando llegué a mi adolescencia yo me empecé a sentir un poco fuera de lugar, porque claro, los hippies, él los ha llamado los hippies, le gustaba llamar los freaks a él, ¿no? Pues claro, unos tíos guaperas de la leche, unas tías increíbles, ¿no? Y yo era un chaval de 13 años, ¿no? Que iba con ellos a la playa, ¿no? Todos en pelotas. Y yo era el único que iba con mi bañador turbo pegado, ¿no? Porque claro, acojonado de si me lo bajaba, claro, en comparación con esta gente que estaba, ¿no? Pero si eso no era suficiente impacto, mi padre se dedicaba, pues se ganaba la vida traduciendo. Yo creo que tradujo casi 70 libros. Pero ¿cómo se hacía? Claro, no había ordenadores, no había nada, pues él lo hacía con una grabadora, ¿no? Grababa con un micro que tenía on-off y eso luego se lo pasaba a una mecanógrafa, que luego lo escribía y se corregía. Pero entonces mi padre, justamente recuerdo un verano que empezó con la edición más famosa de libros eróticos que hay en España, La sonrisa vertical, y con sobre todo los 2 primeros libros que son extraordinarios y os recomiendo a todos, aunque estén descatalogados, que es Mi vida secreta y Historias de una cantante alemana, ¿no? Y entonces estaba yo ahí con mi bañador turbo en la playa, con todos los tíos en pelotas, y mi padre estaba pues contando. Abrió Walter la puerta y la encontró desnuda. Se acercó a ella y abre exclamación. Estaba húmeda, cierra exclamación. Te estaba esperando, Walter. Entonces era esta la banda sonora, ¿no? Rodeado de todo el personal, y sí es verdad que yo me sentí un poquito fuera de lugar porque esto era, no sé, esto era una historia de ellos. Yo era un poco un chaval que entre camino entre Madrid y Ibiza, que nunca acabé, eché raíces aquí, pero no me salió bien y entonces volví de mi patria chica, que es esta, pues volví a mi patria de Madrid y ahí tiré. Pero
disfruté mucho del campo, disfruté mucho de ir a cortar leña con mi padre, porque era la forma de calentarnos, ¿no? Mi padre era un gran leñador y entonces ir a por leña lo hizo hasta pocos años antes de su muerte. Era para nosotros como cazar, porque él jamás cazó, ¿no? Sin matar a nadie. Íbamos ahí con las hachas y con las sierras y alguna que otra vez contigo también, Manolo, ¿no? O sea, ir a por leñas y cuando llegaba el buen tiempo, claro, ir a la playa donde se ponían además unos aceites de coco, unos aceites, o sea, la gente se ponía cosas que hoy en día como en vez de factor 50, o sea, te meten en la cárcel, yo creo el dermatólogo, si te ponen lo que se ponían entonces. Pero bueno, era una Ibiza muy espectacular, muy mágica para mí, un poco incomprensible también, ¿no? Porque... Hola, sí, porque tú estabas ahí, claro, venían personajes como Roman Polanski, como decía. Claro, yo iba al cole de Sant Josep de Satalaya con mis compis, aquí yo vine 10 años al cole, entonces me encontraba un poco entre un sitio y otro, pero vamos, tengo recuerdos encontrados, pero muchos fantásticos que atesoro entonces, porque realmente era una tribu increíble, esta tribu increíble. Yo era un poco espectador, ¿vale? Porque, claro, yo no tomaba LSD, tampoco me dedicaba al fornicio, entonces, que era lo principal, no sé, ¿le habéis oído? El fornicio y el LSD. Entonces, claro, pues, bueno, yo lo disfruté también, pero de otra forma. Y bueno, solamente para ponernos un poco en contexto. Perfecto, Fernando, pues mira, si quieres... Sí, claro, Manolo, esto es... Solamente quería aclarar una cosa por lo que ha dicho Antonio antes, para que quede claro la seriedad con la que tratábamos el asunto de amnesia y sobre todo la famosa habitación de la famosa manta. Esa habitación tenía un cartel en la entrada donde decía privado, administración. ¿Para qué se usó? Bueno, ya os lo ha explicado Antonio, exactamente. Pero nos la habíamos tomado muy en serio. Sí, Así es. Era para los administradores, creo. Exactamente, ¿no? Sí, y alguna amiga que podía pasar por ahí. Lo conocí, sí, yo esa vida la conocí desde fuera, pero claro que la vi. Y era muy salvaje, sí. era muy joven. Ok, muy bien. Sexual. Pues mira, Daniel, ahora que me has dado pie con el LSD, ¿vale? Pues ya vamos a pasar a, que no tiene nada que ver, pero con Fernández Sánchez Dragó, que yo conocí a Fernando y a Antonio, no personalmente, pero mediáticamente, por un programa que él hacía. Y salía Albert Hoffman, Antonio Escotado y creo que Luis Racionero podía estar o no. O creo que eran los dos solo y tú estabas, ¿no? Bueno, damos paso a Fernández Sánchez Dragó. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Hay una maldición fonética con mi nombre y mi apellido en la cual ha incurrido también Raúl hace un momento. Y es que siempre que me presentan dicen Fernández Sánchez Dragó. Transponen el sufijo de Sánchez a no soy Fernández, soy Fernando. Bueno, yo cuando escucho a Daniel y a Manolo evocar aquella Ibiza y sobre todo cuando he escuchado a lo largo de la entrevista con Escota, yo sigo llamándolo Escota, que es como lo llamé siempre, se me vienen a la cabeza unos versitos de Kipling. Voy a empezar citando a Kipling y voy a terminar también citando a Kipling y enseguida explicaré por qué. Esos versitos de Kipling, a propósito de aquella Ibiza, la triplemente evocada ya en esta sala, Kipling, estos versos de Kipling decían: todo esto, no digáis que no lo aviso, tan perdido está ya como la Atlántida. Aquel mundo ha desaparecido y probablemente ha desaparecido por completo. Aquel aura de bohemia, aquel aura de libertad, aquel aura de libertinaje, aquel aura de investigación constante, de exploración de la conciencia y de exploración de los cuerpos también, se ha esfumado. Entonces, bueno, yo escuchándote, Daniel, escuchándote, Manolo, he sentido lo mismo que sentí el día en que conocí a Escota, que fue nada menos que en 1975, aproximadamente 2 meses antes de que muriera Franco y el país pegara un brusco esquinazo a todo lo que había sido durante las décadas anteriores.
Bueno, yo me enfrento aquí a un pequeño desafío personal, que es el de la forzosa brevedad que este acto impone. Y digo forzosa brevedad, que en mi caso yo no estoy dotado para la brevedad, estoy más bien dotado para el maratón, para la longitud, pero es que mi relación con Escotado da mucho de sí. Y es una relación, por una parte, de obra, de filosofía, de pensamiento, porque la obra filosófica de Antonio Escotado es colosal, colosal no solo por la calidad, sino también por la cantidad, y al mismo tiempo mi vida se ha trenzado con él de una forma prácticamente indisoluble, hasta extremos inverosímiles, desde que tuve la suerte de empezar con él la amistad, que fue una amistad tardía, porque como acabo de decir, yo conocí a Antonio Escotado en 1975. Lo conocí en casa de un hombre, amigo suyo, amigo mío, de la vieja guardia, que ya ha salido a relucir, que es Carlos Moya. Habíamos estado aquella noche en el Café Gijón, una serie de amigos, Eduardo Úrculo, el pintor, y fue Eduardo Úrculo el que nos condujo a mí y a Pilar, que era mi compañera, mi pareja de entonces, a la casa de Carlos Moya, que estaba casado con Natalia Rodríguez Salmones, que luego se casó con Javier Pradera, porque como éramos libertinos nos cambiábamos no solo las chicas, sino también incluso las mujeres. Bueno, yo llegué a aquella casa, yo me iba a ir una semana después a Japón a trabajar, no a viajar, y apareció, bueno, este personaje, que era en aquel momento, en fin, era Antonio el Melenas, el terror de las nenas, porque efectivamente tenía un pelo larguísimo, en fin, era la época hippie, la época de las postrimerías ya de los hippies, y inmediatamente estuvimos allí, en fin, prácticamente hasta las 5 o las 6 de la mañana, charlando, Carlos Moya, Natalia, mi chica, yo, Eduardo Úrculo, etcétera, y la verdad es que yo me quedé fascinado por aquella persona, por Antonio Escotado. Fue una amistad tardía, es decir, yo tenía en aquel momento ya, pues no sé, 30 o 31 años, ¿no? Escotado tenía 5 años menos que yo, pero en fin, no fue una amistad de infancia, no fue una amistad del colegio, no fue una amistad de la adolescencia. Sin embargo, yo inmediatamente ante aquel hombre sentí eso en frase de Proust, que a mí me gusta mucho citar, que decía Proust, lo que verdaderamente une a las personas no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. Hay que decir que él estaba en Ibiza. A mí eso me daba mucha envidia en aquel momento. Yo en aquel momento, en aquellos años, venía de Katmandú, venía de Bali, venía de Goa, venía de todo lo que eran las estaciones orientales de aquella inmensa peregrinación, porque fue un pueblo en marcha, que freaks o hippies, y eran eso, los hippies, la llamada década prodigiosa. Y me faltaba Ibiza. Curiosamente, yo había llegado a Ibiza en 1956, y luego volví a ella en viaje de novios en 1958 y a Formentera, y descubrí esa Ibiza que no era la Ibiza que vosotros descubristeis, que era una Ibiza no sé, prediluviana, por así decir, pero donde ya se masticaba la misma aura de bohemia, de libertad y de libertinaje que llegaría años después. Yo vine aquí acompañado por Gonzalo Torrente Malvido, hijo de Torrente Ballester, el escritor, un viaje verdaderamente, en fin, muy aventurero, y él escribió una novela que debería ser editada ahora y que sugiero, no sé, a las autoridades culturales de Ibiza o a quien sea que la reedite, porque él se quedó aquí y escribió una novela que fue finalista del Premio Nadal, que se llamaba Hombres Varados, que era en definitiva lo que te pasó a ti y lo que le pasó a tu padre. Cuando llegasteis aquí os convertisteis en hombres varados. Bueno, el caso es que yo aquella noche en casa de Carlos Moya me di cuenta de que me faltaba en mi peregrinaje hippie una estación. Y esa estación era Ibiza, la había conocido muy de soslayo, pues prácticamente 20 años más. Y no volví a ver a Antonio Escotado hasta que en 1983-84, recién aparecida la historia general de las drogas, yo hacía ya el programa de televisión, aquel programa de televisión que se hizo célebre por la borrachera milenarista de Raval, El Mundo por Montera, y me llamó, se puso en contacto de alguna manera Escotado conmigo, recordando seguramente aquella primera noche en la que habíamos estado juntos, y literalmente, lo recuerdo perfectamente, me dijo: Fernando, acabo de sacar la historia general de las drogas y te hago un guiño. El guiño yo lo recibí, le devolví con otro guiño, y el guiño consistía en que lo llevara al programa para darle
empujón inicial a aquel libro que en aquel momento estaba empezando a despegar y no en modo alguno tenía, en fin, la significación, la presencia y la potencia que llegaría a tener con el correr de los años. A partir de ese momento, la amistad entre Escotado y yo fue permanente. Entonces yo ahora aquí me encuentro, en fin, ante un triple camino. Uno es el de evocar la obra, que es colosal, como ya he dicho. Otro, el de evocar la amistad. Otro, el de contar, que ya se ha contado suficientemente, la vida privada de Antonio Escotado, que yo conocí también muy bien, pero me da cierto pudor referirme a eso, porque uno de los puntos, digamos, de divergencia que existía entre Escota y yo es que él me reprochaba a mí que yo en mi obra literaria hablo siempre de mí, y es verdad, toda mi obra literaria es autobiográfica, y en cambio él casi nunca, hasta que publicó lo de mi vida secreta, mi vida privada en los últimos tiempos, nunca hablaba de su vida privada. Yo le reprochaba eso, que fuera tan abstracto y que se olvidara de una vida tan interesante, tan significativa, tan filosófica, en definitiva, como lo era la suya. Yo estoy aquí, entre otras cosas, para pagar una deuda. La deuda consiste en que cuando celebró la fiesta de su 80º cumpleaños, aquí mismo, en fin, es el hotelito rural en el que estaba alojado, donde había venido efectivamente la mención que has hecho de esa película, La senda de los elefantes. Yo cuando vi que volvía aquí hice el comentario de, bueno, esto es, Escota vuelve al escenario de sus orígenes, vuelve al cementerio de los elefantes y va a morir allí. Y siempre me di cuenta, porque era evidente que iba a morir, estaba muy deteriorado físicamente, yo sabía que iba a morir, y entonces formulé la intención, incluso él me reservó una habitación en ese hotelito rural para que yo me sumara a la celebración de su 80º cumpleaños. Pero era dificilísimo en aquel momento venir a Ibiza. Yo estaba refugiado en el pueblecito soriano de Castilfrío de la Sierra, tenía que llegar a Madrid, ya no estábamos en el confinamiento, pero sí estábamos en las dificultades de coger un avión, de viajar por aquí, por allá, etcétera. Total, que no vine a aquella cita. Y luego tampoco vine en el momento de su muerte. Yo lo pensé. Me di cuenta de que iba a morir muy pronto y me habría gustado, y estoy hablando de un filósofo al que yo considero el último filósofo de la Hélade, el último filósofo de la Grecia. No en balde él mismo ha citado a Aristóteles y la cadena de causas filosóficas que Aristóteles estableció en su día, y no estuvo en el momento de su muerte. Hay un episodio de la vida de quien seguramente es el filósofo más famoso de la historia de la humanidad, que es Sócrates. Sócrates, cuando muere rodeado de sus amigos, muere rodeado de sus discípulos, muere rodeado de sus alumnos. Bueno, no tenía alumnos en realidad, muere rodeado de las personas que lo amaban, y hay una anécdota que se nos ha contado de él, que será verdadera o que será falsa, sabe Dios, la cuenta Platón, y es que uno de sus discípulos, que es el que le cierra los ojos y la boca cuando muere, Crito o Critón, Sócrates se dirige y le dice: Crito, paga el gallo que debemos a Asclepio, que era otro de los discípulos. Bueno, yo me sentí un poco, cuando murió Escota aquí, lejos de mí, lejos de tantas cosas, sentí un poco como si la deuda del gallo no fuera de Sócrates a Asclepio, sino mía hacia Escotado. Bueno, yo voy a leeros, Manolo Santamaría nos ha leído una carta, yo voy a leeros la columna que hoy mismo he publicado en La Gaceta, que es un periódico en el cual escribo una columna semanal. Esa columna dice lo siguiente: Laudatio de un filósofo. En España, a lo largo de su historia, no ha habido muchos. Poetas sí, dramaturgos y novelistas también, pero filósofos, lo que se dice filósofos, nadie los confunda con los meramente pensadores, dicho sea sin desdoro, Donoso Cortés, Unamuno, Julián Marías, Eugenio Trías, Fernando Savater, Javier Gomá et al. Ha habido pocos, y en los siglos XX y XXI solo 4. Ortega, Zubiri, Gustavo Bueno y Antonio Escotado. De este último quiero dar cuenta porque hoy, 21 de noviembre, fecha de la publicación de mi columna, se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. Cuando la misma salga, yo andaré por Ibiza, donde el filósofo murió, para intervenir en la sesión de público homenaje a su memoria que el Consell de la isla ha convocado. Es un acto de justicia, de doble justicia en realidad. Local, la primera, porque Escotado, que fue en su juventud, como yo mismo, marxista, comunista y hippie, se instaló en Ibiza ya por los años 70, capitaneó una suerte de comuna libertina y libertaria, descerrajó
mediante el uso de sustancias psicotrópicas, el acceso a los estados alterados de conciencia, fundó la discoteca Amnesia, que sigue y que con el correr del tiempo llegaría a ser la más célebre y celebrada del planeta, y confirió a la isla una aureola de libertad de costumbres que, pese a la actual avalancha del puritanismo woke, de la ofensiva del Ministerio de Igualdad y de la invasión turística, no ha perdido por completo. El segundo acto de justicia no es local, sino nacional, y aún diría que internacional. Escotado habría merecido el premio Cervantes, y recreándome con gusto en el placer de la hipérbole, que en este caso se me queda corta, incluso el Nobel. No le dieron ninguno de los dos. Así va el mundo, Facundo. Pero poco a poco la colosal obra del filósofo y amigo aquí evocado cosecha nuevos lectores, es traducida y transportada a otros ámbitos culturales, suscita cada vez más admiración dentro y fuera de las redes y surca con su quilla el proceroso mar de los sargazos de Internet y el vasto, aunque apacible, océano del pensamiento liberal. El homenaje de Ibiza, ultrella, como gritaban los peregrinos jacobeos al avistar desde la cumbre del Monte del Gozo las torres de la Catedral de Compostela, es un paso más en ese proceso de sedimentación, consagración y entronización. ¿No es este el lugar indicado para glosar una colosal bibliografía que prolonga, ensancha y completa la tarea de gentes como Aristóteles, Hegel, Hume y Locke, que repican en el elenco de los filósofos favoritos de Escotado? Pero forzoso es recordar dos títulos de apabullante envergadura y ecuménica repercusión. La historia general de las drogas, en la que el autor sienta las bases de lo que él mismo llama ilustración farmacológica frente a la barbarie del prohibicionismo mecanicista y policial, y Los enemigos del comercio, que suministra instrucciones imprescindibles para enderezar los renglones torcidos del mundo de nuestros días, analiza los errores políticos, sociales, económicos e ideológicos cometidos por el bípedo implume a lo largo de su historia y podría, y a mi juicio debería haberse llamado Crítica de la razón roja. Yo en su día sugerí ese título que Escotado consideró y luego desechó. Kant, por cierto, gimnasta de esos dos printos, que son la razón pura y la razón práctica, fue otro de los filósofos de cabecera, de quien a su vez es uno de los míos. ¿Por dónde andas, amigo Escota, postrer heraldo de la Hélade? Decíamos ayer, yo voy a seguir diciéndolo. In eleusis veritas. Hasta aquí la columna. Bueno, yo querría aquí verdaderamente, resumiendo, porque Escotado ha escrito muchos libros, algunos de ellos extraordinariamente áridos, aquellos en los que se mete en la filosofía del derecho, en la filosofía de la historia, a analizar la obra de Hegel, etcétera. Son libros muy difíciles de leer y que han tenido pocos lectores, aunque ahora poco a poco van acudiendo a ellos también. Pero realmente, es decir, no hay en él libros menores, pero sí hay en él libros menores en comparación con sus dos obras mayores, que son colosales, que son como dos cachalotes, que son como dos cetáceos, tanto por su tamaño como por la significación de su contenido, y hablo una vez más de la historia general de las drogas y de los enemigos del comercio. El concepto de ilustración farmacológica que Escotado defiende en la historia general de las drogas con una riqueza de datos verdaderamente apabullantes que se remonta a los más remotos siglos de la historia, es extraordinariamente importante. A mí esta mañana me ha sucedido una anécdota curiosa. Cuando he venido en avión he llegado al aeropuerto de Ibiza, por cierto, después de superar dificultades sin límite compartidas con mi pareja y con Bea, viuda de Escotado, y con su cuñada Isa, en la Terminal 4 de Barajas, que es uno de los infiernos que existen en el mundo, ¿no? Pues de superar todas las vicisitudes, bastante aturdido y fatigado por el viaje, llego al aeropuerto de Ibiza, había facturado una maleta, y entonces me dirijo a las cadenas de facturación, y de repente veo un cartel que pone DEA, y digo, atiza. Está la DEA aquí. La DEA es el nombre, de la agencia policial que fue fundada por Nixon precisamente para desencadenar esa barbarie indiscriminada que fue la persecución de las drogas, que yo había visto nacer.
Yo la había visto nacer en Katmandú. Yo llego a Katmandú en 1968, prácticamente cuando llegan los primeros hippies, y todos nos reuníamos en pequeños hotelitos, en pequeños restaurantes, en un ambiente extraordinariamente parecido al que habéis evocado a Ibiza, y no pasaba nada. Es decir, había un hachís maravilloso, charas, había una marihuana maravillosa, ganja, etcétera, y todo el mundo fumaba esto, los locales y los advenedizos como nosotros, y reinaba una paz absoluta y una armonía absoluta. Y de repente empezaron a aparecer los funcionarios de la embajada norteamericana y empezaron a visitar a los dueños de los pequeños hotelitos, tugurios y, en fin, y tabernas en los que nos reunimos para pedirles que no nos dejaran entrar a los extranjeros. No podían impedir que entraran los locales, obviamente, y ahí es donde empezó esa persecución implacable que, de forma también implacable, denunció Escota con el concepto de ilustración farmacológica. Y al mismo tiempo acuña en la historia general de las drogas otro concepto que a mí me sedujo de una manera extraordinaria. Hombre, yo cuando tomé mi primer LSD y, en fin, tuve mis primeras incursiones en el mundo de la enteogenia, me sentí que formaba parte, bueno, de una especie de conjuro universal, que verdaderamente íbamos a liberar a la humanidad de sus cadenas. Luego no la liberamos, pasó todo lo que pasó, etcétera, etcétera, pero me estoy refiriendo a ese otro concepto elaborado por Escota, que es el del complot pagano. Ese complot pagano, ese complot libertino, liberal, libertario, que ha existido en definitiva más o menos solapado, más o menos oculto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y luego se embarcó efectivamente en esta tarea que fue posible gracias a Internet, que nunca hubiera... Él era gran admirador de Internet, uno de mis puntos de discrepancia con él era ese. Es decir, yo a Internet la odio, la detesto, si por mí fuera la prohibiría inmediatamente, le llamo la araña. Él, en cambio, siempre la defendió, siempre dijo que le había cambiado la vida y siempre dijo que gracias a ella y gracias sobre todo a las redes y a su manejo de las redes había conseguido llegar a audiencias infinitamente más vastas. Eso es cierto. No solo es cierto eso, sino es verdad que la colosal acumulación de datos históricos, políticos, económicos, ideológicos, filosóficos, culturales, etcétera, que se acumulan en los enemigos del comercio, no hubiera sido posible sin ese manejo nocturno, porque él era un hombre nocturno, en fin, era como un murciélago de la filosofía. Se pasaba las noches, se acostaba tardísimo, se pasaba las noches jugando al ajedrez, se pasaba las noches investigando, se pasaba las noches escribiendo y también se pasaba las noches viendo películas porno, ¿por qué no decirlo? Yo he puesto hoy, poco antes de venir aquí, un pequeño tuit en mi cuenta de tuit. Yo me embarqué hace 3 años, yo que odio las redes, me embarqué en las redes por una apuesta con Escota, porque él en aquel momento tenía algo así como 80.000 seguidores y yo le dije, pues mira, yo me voy a meter en Internet y dentro de un año te voy a alcanzar. No lo alcancé en un año, pero ya lo he superado. Verdad es que para superarlo he tenido que esperar a que se muriese, con lo cual, lógicamente, él no ha ido creciendo en la audiencia de las redes y, en cambio, yo sí. Mi relación con Escotado, como digo, fue intensamente personal y no voy a hablar de eso por pudor. No voy a hablar de eso porque él no quería que se hablara y yo no lo voy a hacer. De la obra filosófica, pues ya lo estoy diciendo más o menos, ¿no? Pero hay 3 lugares, 3 escenarios en los que Escota y yo colaboramos muchísimo juntos. Uno fue El Mundo por Montera, aquel programa de televisión, al cual, por cierto, acudía Luis Racionero. Nuestro amigo Escota, en el reportaje, en la entrevista que hemos visto, la toma con el pobre Luis Racionero. Es verdad que Luis Racionero creía en brujas, tenía una bruja, pagaba a las brujas, etcétera, etcétera, pero eso era una extravagancia. El propio Escotado ha defendido el derecho a la extravagancia que todo ser humano tiene. Pero, en fin, alrededor de aquel programa de televisión se creó lo que yo di en llamar un grupo de Bloomsbury español. Estaba Escotado, estaba el Racionero, estaba José María Poveda, estaba André Malví, el alquimista, en fin, estaba Arrabal, estaban toda una serie de personajes de personas, de escritores, de pensadores, que en aquel momento la verdad es que pusimos bastante patas arriba lo que era la cultura oficial en España. Ese fue, yo creo que, bueno, Escotado prácticamente vino a casi todos los programas del Mundo por Montera. Luego tuvimos un segundo escenario común que fueron los cursos del Escorial. Los cursos de verano en el Escorial que dirigía yo y que hubo creo que 20, ¿no? Y Escotado estuvo presente en todos ellos. Y concretamente hubo uno memorable que lo codirigimos Escotado y yo, que se llamó Contracultura, Desobediencia Civil y Farmacia Utópica, en el cual invitamos a personas como Hoffman,
descubridor casual del LSD, como Shulgin, descubridor del MDMA, llamado vulgarmente éxtasis, y otras 1000 drogas psicotrópicas, psicosimétricas o enteogénicas, Sartre, el teórico de la antipsiquiatría, Arrabal, Luis Eduardo Aute, que era otro del grupo de Lansbury, y José María Poveda, el psiquiatra. A mí me estremece un poco darme cuenta de que casi todas las personas que estoy citando, casi todas las personas que intervenían en aquellos programas han muerto. Y me produce incluso cierta sensación de absurda culpabilidad el hecho de que yo siga vivo y, en fin, más o menos coleando, ¿no? Pero, en fin, los cursos del Escorial fueron también verdaderamente extraordinarios. Este curso que digo de la farmacia utópica, la contracultura y la desobediencia civil, tuvimos el mayor número de personas matriculadas de toda la historia de los cursos de verano en España. En el público había personas, por citar una persona muy simbólica, personas como Alaska, por ejemplo, ¿no? Y hubo un momento, en fin, una anécdota muy divertida, y es que hubo una mesa redonda, prácticamente al término del curso, una mesa redonda. Vino también Jonathan Out, por cierto. En la mesa redonda estaba Escotado, estaba Aute y estaba yo. Y estábamos todos fumando porros, los que estábamos en la tarima, es decir, los ponentes, y prácticamente las 500 personas que abarrotaban el aula magna de aquella universidad. Y entonces me enteré luego, el rector en aquel momento era Pepín Vidal Beneito, muy amigo de Carlos Moya, sociólogo, en fin, famosísimo sociólogo español, que había sido nombrado rector de aquella universidad. Entonces me contó, cuando terminó el curso, que ese día, el día en que estábamos Aute, Escotado y yo en esa mesa redonda, el bedel de la universidad acudió alarmadísimo al despacho del rector y le dijo: están todos fumando porros, llamo a la policía. Y Pepín Vidal le dijo: ni se le ocurra, por favor. Bueno, yo pienso aquello fue como, en fin, era como Berkeley en los años 60 trasladado al corazón de la meseta castellana, al Escorial. Fue un momento verdaderamente memorable. Por cierto, Hoffman tenía ya más de 80 años y nos consta que ligó con una de las alumnas, porque efectivamente yo en ese tuit que he puesto hoy, Escotado, somos liberales, libertarios y libertinos, las tres cosas, las tres emparentadas con el concepto de la libertad. El concepto de la libertad, siempre de modo razonable, siempre de modo razonado, siempre de modo racional, es el que nos unió a todas esas personas, y desde luego la sombra, el paraguas bajo el cual mi relación con Antonio Escotado transcurrió siempre. El tercer escenario han sido los encuentros eleusinos, esos encuentros filosóficos que yo vengo organizando periódicamente, que están inspirados en lo que fue el Círculo Éranos, fundado y dirigido por Jung y por Hermann Hesse, y en los cuales también ha venido constantemente a ellos Antonio Escotado, y se pueden consultar. La última vez que yo estuve en Ibiza con Antonio Escotado fue cuando aquí en Ibiza, debió ser hace 8 o 9 años, se organizó una especie de asamblea, pero con 1000 alumnos, en una convocatoria enorme, patrocinada por la UNESCO, sobre la ayahuasca. Y bueno, la sesión de clausura, una vez más, fue una mesa redonda en la que estábamos, esto en Santa Eulalia, en la que estábamos Escota, Jonathan Ott y yo. Y luego nos fuimos todos a cenar. Y nos fuimos a cenar porque nos condujo Escota allí a un restaurante que yo no recuerdo cuál era, muy bonito, en fin, un restaurante rural perdido en el hinterland de Ibiza, y estuvimos allí, en fin, cenando, hablando, una noche maravillosa, y luego teníamos que volver todos. Y Escota estaba alojado aquí, en la capital de Ibiza, y yo estaba con Ana Grau, que era mi pareja de entonces, la periodista y ahora diputada de consejero de Ciudadanos en la Generalidad de Cataluña. Teníamos que volver nosotros a Santa Eulalia y él. Y entonces salimos de aquel restaurante muy colocados, verdaderamente muy colocados, y Escota tenía un cochecito pequeño y tenía una especie de ayudante, una especie, digamos, de chofer, dicho sea lo de chofer entre comillas, que lo tenía, que tenía que conducir aquel coche porque no estábamos en condiciones de conducir ninguno. Bueno, efectivamente salimos de allí y Escota tuvo uno de esos accesos que tenía de vez en cuenta de ira. Se enfadó muchísimo, no sabemos por qué, con este chico, que era el que tenía que conducir el coche, y lo echó con cajas destempladas. Y se puso al volante, con Ana Grau y yo aterrorizados detrás, y teníamos que llegar, en fin, habíamos tardado en llegar al restaurante 10 minutos desde Santa Eulalia. Bueno, estuvimos, sin exagerar, 3 horas
perdidos por oscuras carreteras boscosas, llenas de sombras, de amenazas que gravitaban por aquí y por allá, sin saber dónde estábamos, con Escotado conduciendo, y Ana y yo que veíamos venir de frente los coches, ¡ah, Escota! Le damos un golpe en el hombro, ¡bum! En el último, eso duró como 3 horas, y fue verdaderamente una noche psicodélica, una noche enteogénica, una noche psicotrópica más no poder, ¿no? A mí me gustaría, en fin, ya termino con esto, me gustaría evocar algo que me sorprendió mucho, porque habla de la extraordinaria bondad, que no hemos hecho quizás suficiente hincapié en ella, de Antonio Escotado. Y es un episodio que a lo mejor tú recuerdas, Daniel, que relata en el libro este último que escribió sobre Ibiza, un libro cortito, efectivamente, donde tampoco cuenta grandes cosas, pero dice que el único remordimiento que este hombre, que tenía ya 80 años o casi, tenía en la vida, era porque mató a una rata. ¿Tú te acuerdas del episodio de la rata? No, porque parece ser que en esta casa... Si lo has leído, pero no lo que en esta casa de Quinqués, en fin, claro, no quería comentar que aquella primera noche pues también tuvimos compañía, claro. A nosotros que veníamos prácticamente, habíamos pasado antes por Ávila una temporada, pero prácticamente la ciudad, esto fue una cosa, fue un poco pesadilla todo, pero entonces no quería. Bueno, pero hubo un episodio concreto que es el que evoca en el libro Escota, que había una rata que molestaba a las chicas, que asustaba a las chicas. Que bueno, las chicas no era verdad. No voy a comentar nada de ratas, no. Bueno, pero entonces, lo que él cuenta es que en un determinado momento las chicas le presionaron, o alguna chica, o su mujer, no sé, o tu madre, no lo sé, le presionó de tal manera para que matara a la rata, que al fin mató a la rata, y que eso le ha generado a lo largo de la vida unos remordimientos sin límites. ¿Por qué maté a la pobre rata? ¿Por qué cometí aquel acto y tal? Sí, no, eso es cierto y le retrata. Vamos a ver, él realmente era muy bondadoso con los animales y con las personas. No lo parecía al principio, había que conocerle, ¿vale? Pero hacer daño real físico era algo totalmente alejado de él, ¿vale? Por más que en sus sueños quisiese haber sido terrorista o kamikaze Vietcong, en la realidad era así como lo cuentas. Tenía una perra, ¿te acuerdas? Se llamaba Amo. Amo, una claro, perra loba, que le acompañó mucho durante bastante tiempo. Sí. Yo ya te digo, la historia de la rata... No, la perra lo que pasa es que como dice Daniel, le pega. Sí, es que es bastante. Es que le pega total. Daniel, la perra nos comió a las gallinas. Bueno, se salió una noche y se comió todas las gallinas. Llegó el payés con la escopeta queriendo matar, tal. Y al final pues se la pudo regalar un amigo en la otra punta de la isla. Y yo durante 15 años pensé que realmente pues la había mandado a la pobre perra que fuese a dormir. Y hace no tantos años le dije, ¿qué pasó con Amo de verdad? Y me dijo, pues es verdad que encontré un señor y se la dije yo. Así que sí que era así de bondadoso. Pero vamos, él, como has dicho antes, lo que defendía era la sobria veritas, ¿vale? O sea, la verdad, pero sobria, por volver un poquito a lo de antes. Pero sí, era bondadoso. Bueno, de todo lo de la rata le obsesionaba, porque a mí, en sus últimos tiempos, hablábamos a menudo, o por teléfono, nos poníamos los mensajitos, y me mencionó a la rata, diciendo que tenía horribles remordimientos por la rata. Fíjate. Que yo me quedaba así un poco, tampoco es para tanto, ¿no? Pensaba yo, ¿no? En fin, bueno, dije al principio que iba a terminar leyendo un poema de Kipling. Escotado escribía muy bien, aparte de su dimensión filosófica, era una gran pluma. Y bueno, yo estaba más volcado hacia la literatura que él estaba más volcado hacia la filosofía que yo, pero hablábamos a menudo de filosofía y también de literatura. Y a los dos nos gustaba mucho Kipling. Entonces hay un poema de Kipling, traducido por Borges, nada menos, que es el que voy a leer, que define perfectamente lo que yo siento por Escotado y lo que me gustaría que Escotado sintiera por mí, esté donde esté. Porque curiosamente, a pesar de las censuras que ha dirigido al Racionero y a la magia de todo esto, él en modo alguno era una persona segura de que en el momento de la muerte llegaba la nada. E incluso alimentaba la esperanza de reencontrarse con su padre, con su papá, mamá, como él los llamaba, con los que tenían una relación extraordinariamente afectiva, y con Román, el hermano tuyo, en fin, que murió. Sí, cuando llegamos al principio aquí a Ibiza, era mucho más
rojo, ateo, anarco, pero luego con los años fue cambiando hacia donde tú estás diciendo exactamente. Y sí, pensaba mucho en sus padres y en Román, desde luego que sí. Y tenía esa duda desde luego cuando murió ya no era ateo. No sé exactamente cómo definirlo, pero ateo no era. Y lo fue, ¿eh? Lo fue. Bueno, lo fuimos todos y todos poco a poco fuimos dejando de serlo, ¿no? A lo mejor a mí me pasa también. Seguro. Bueno, os voy a leer el poema que dice así: Uno entre mil, es su título, y dice: un hombre hay entre mil. Salomón dice que os será más amigo que un hermano. Vale la pena que se gaste el tiempo en el tenaz empeño de encontrarlo. Entre 1000 hombres, todos menos uno, te verán cual el mundo te ha juzgado. Mas uno entre esos 1000 será tu amigo, aunque tengas al mundo por contrario. Por mucho que ofrecieres o impetrares, da por seguro que te habrán juzgado entre 1000 hombres, todos menos uno, por tu porte, tus glorias o tus actos. Mas si encuentras al que ha de ser tu amigo, así el mundo se os vuelva contra ambos, ese uno entre los 1000 en cualquier agua, contigo se irá al fondo o será salvo. Podrás usar su bolsa sin vergüenza y él la tuya usará para sus gastos. Y lo mencionaréis sin que nunca habléis de devolveros lo prestado. Entre 1000 hombres, todos menos uno, solo con plata y oro hacen sus tratos. Mas el uno entre 1000 su confianza te da y su afecto, que es metal más caro. La razón que tú tienes es la suya. El agravio que tienes es su agravio. Y serás ante todos por tu amigo con justicia o sin ella respaldado. Entre 1000 hombres, todos menos uno, dejaránte en la afrenta o el sarcasmo. Mas el hombre entre 1000 irá contigo hasta el pie y más allá de tu cadalso. Ok, muchas gracias a los tres. Continuamos un poco con el evento y ahora llamo aquí a Manolo Díaz y a Denis, que eran los músicos. Pero podéis quedar ahí también, ¿no? Sí, Sí, ahora bajamos un poquito y estar ahí. Sí, todo es en familia aquí en el salón de casa. Si queréis, si os parece bien. Vamos mejor ahí, que no tenemos todos los... Sí, pero ahora nos bajan un poquito la luz, como queráis, podéis salir si queréis. Pero bueno, Manolo Díaz y Denis, por favor, músicos, uno técnico, Danés y Manolo Díaz también, del grupo que hablaba antes Antonio, aquí arriba. Se baja. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Venga. Yo les dejo el escenario, ¿eh? Sí, venga, vamos para abajo. Mejor abajo. A ver. Ok, sí. Mira, por aquí. Okay. Bueno, pues mientras que Manolo Díaz y Denis se preparan un poquito, ¿vale?, para una actuación, voy a dar primero saludar a dos personas importantes de la isla y aparte, bueno, nombraros Ricardo Urgel, el señor Ricardo Urgel, que es el creador de Pachá, como todo el mundo conoce, y le quería dar un saludo y muchas gracias por venir aquí, y no sé si quisiera hacer unas palabras y si no también presentar a otra persona que es Mía Fábregas, José María Fábregas, que también tiene mucho que ver con la isla y con Antonio. Y bueno, si quieren hablar algo mientras que ellos se preparan, os paso el micro, si queréis. A ver, espera un momentito. Esperar un momentito a ver el micro. Bueno, o Mía, sube por aquí de momento y si acaso luego al señor Ricardo, si quiere hablar, le bajo el micro. Muy bien, también.
este micro está... Palabras. Gracias y bienvenido. Buenas noches. Hola, yo no me oigo. Sí, ahora, ¿no? Hola, hola. Sí. Bueno, hay que gritar. Bueno, todo esto es muy bonito. Son sueños de muchas noches de verano, donde nuestra maravillosa isla nos lleva a soñar lo que hay y lo que no hay. Pero nuestro Antonio fue un personaje que marcó una diferencia en esta isla y verdaderamente, pues, le aplaudo. Y nosotros a usted, señor Urgell, porque también es muy importante para la isla. Que nosotros a usted también le aplaudimos, bueno, yo por lo menos, porque también es muy importante para esta isla. Y ahora damos el paso a Mía Fábregas. Ya, buenas noches, es tardecito ya y después de estas disertaciones brillantísimas queda poquito y sobre todo después del documental, que ha sido absolutamente brutal, o sea, un plano secuencia 1 hora explicando en profundidad la historia del mundo. Pocas cosas. Lo que me hace gracia es estar aquí con Ricardo Urgell. Ricardo Urgell y Antonio Escotado han sido dos personas que a mí me han hecho quedar mal, porque yo trabajo de psiquiatra en adicciones y imaginar lo que es tener como amigo a Antonio o también a Ricardo, que tiene discotecas y no le gustan las drogas y es más, hace algo que a mí me parece curioso, que está en contra de todas mis teorías y toda mi experiencia. Se fuma un cigarrillo cada día, uno solo. Me parece como imposible. Y si después de ver lo de Antonio, estoy por empezar a fumar yo, porque la brillantez, la capacidad, absolutamente difícil de imitar. Antonio, brillante, varias veces, provocador e incluso impertinente intelectualmente. Imaginar lo que es discutir con alguien con su capacidad, un psiquiatrilla pringao que intenta trabajar con adicciones a las drogas y con psicodélicos y tener que discutir con él. Perdía yo siempre. Cuando me ha hecho mucha gracia cuando Fernando contaba la anécdota del coche, porque creo que fue en esta misma convocatoria de Ayahuasca Internacional que me tocó conducir a mí una vez el coche en una casa que había dado una recepción y me tocó ir con Jonathan Ott y con Antonio Escotado, acompañarles desde el norte de la isla hasta el Marisal, en la otra parte. Imaginar lo que era este coche después de una cena de estas especiales y estar discutiendo los dos sobre drogas y yo conduciendo. Cuando ya llevamos 1 hora y pico dando vueltas por Ibiza, Antonio me dijo, óyeme, es la 3ª vez que pasamos por la rotonda de Santa Eulalia, o sea, espabila ya, porque claro, yo no podía interrumpir para nada absolutamente aquella discusión, o sea, un campeonato de a ver quién tomaba más drogas, de qué manera, y yo de pringao, o sea, este es el que dice que no y el que no se puede controlar y nosotros somos la demostración auténtica de que el brillo muchas veces está por encima y el consumo ese apasionante que ha hecho es algo que no se puede discutir. La apología de las drogas que a veces se le ha echado en cara a Antonio Escotado, que yo nunca creo que lo fue, pero sí de una manera indirecta, porque si tomar drogas da esta capacidad y da estas posibilidades, bienvenidas las drogas y por muchos años. Gracias, Antonio. Él siempre decía, ¿no?, aportando eso, que el problema no eran las drogas, sino el uso que hacías de ellas, ¿no? La dosis, o sea, la cantidad. Ya, pero discutir eso es complicado en la época de la heroína. Imagínate ahí. Ya le decía, no. No, ya está. Bueno, pues ahora ya que han intervenido ellos. Sí. Creo que ahora van a poner música y todos a bailar.
Cuidado ahí, las escaleras. Ok, y ahora pues con una actuación especial ya le he presentado Denis, Manolo Díaz y a la voz su hija Rebeca Escotado, ¿vale? Is it the right thing to do? How can I ever change the things that I feel? If I could give you my world, how can I ever wanna take you from me? Tell me why everything's turning around. Packing up, shaking up, still don't wanna do. If I could, baby, I give you my world. Open up, everything is waiting for you. You can call it another lonely day. You can call it another. Go your own way. Go your own way. Go your own way. You can go your own way. Go your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way. Go your own way. Fantástico. Hola, ¿qué tal? Yo quería saludar, nos ha pillado así, ¡fua! Como viene todo. Bueno, soy Rebeca. Me dio pena, nos gusta mucho en nuestra familia la música. Mi padre cantaba siempre, mi madre cantaba divino. Y estos pues son nuestros momentos, y cuando se fue pues siempre sentí en hacer algo, y ya que esto ha surgido pues vamos a ello. No hemos tenido tiempo de ensayar y voy con la chuleta, ¿eh? Sorry. Thank you. Ahora vamos a cantar Old Man. Old man, look at my life. I'm a look like
I need someone to love me the whole day through. Oh, look in my eyes and I can tell that's true. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, that mean that much to you. I've been first and last, look at how the time go past. But I'm all alone and last, rolling home to you. Oh, now take a look at my life and my love like I need someone to love me the whole day through. One look and look in my eyes, I can tell that's true. Desastre. Muy bien. Muy bien, pues con más música también. Que suba también Alex, el otro hijo, Alex Escotado, que también canta, disc-jockey y todo también, de la familia de artistas. Gracias, Manolo. Denis, ¿quieres? Manolo Díaz, Denis, ¿queréis decir algo? Si no, nada. Ok. Manolo Díaz, sí. Él sí. Muy bien. Gracias, Manolo. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y tanto Denis como yo, todo lo que podemos decir es que fuimos testigos de todo lo que Antonio creó en Amnesia cuando entramos este señor y yo. Amnesia, vimos ese sitio, esa casa payesa, con un escenario, con una batería puesta, amplificadores, guitarras de las mejores. Bueno, no salimos de allí en un montón de meses. Entonces, en una palabra, grandes recuerdos con Antonio, en gloria esté. Salud. Bueno, ahora veremos a Alex con un tema que cantará. Y ya pasamos al último vídeo, que nada, son 10 minutos, es una parte final que grabamos yo y Raúl de Pataleta Films sobre el tema que está aquí proyectado, que es La Guerrilla, la Concordia, aunque el último día me dijo, Raúl, la guerrilla, la Concordia no, una guerrilla de la Concordia, porque parece que eres tú la única, y no, tiene que haber más en el mundo. Alex Escotado. Buenas noches. Yo quería contribuir a este bonito homenaje a través de la música, que es como mejor he aprendido a expresar mis sentimientos y mis inquietudes. Y sobre todo porque, como ha comentado Rebeca, a Escota había muchas formas de llegar a él. Una era a través del pensamiento, otra era a través del ajedrez, a través del buen comer, a través de la música, desde luego. Y realmente él tenía curiosidad por todo en esta vida, ¿no? O sea, era muy accesible, mucho más de lo que casi todo el mundo cree. Pero el tema de la música creo que no ha sido suficientemente reseñado en su espíritu. Y yo creo que es muy importante. Desde luego nos enseñó a ser una tribu. En el momento en el que había una pequeña reunión, a partir de 2,
era un buen momento para sacar un instrumento y empezar a tocar y compartir y participar de esa música, crear la música. La música es un arte que, hasta que no aparecieron los formatos de grabación, se creaba y se destruía en ese mismo instante. Es lo que le diferencia de otros artes, pues como la escritura o la pintura, que siempre tienen un soporte en el que quedan fijados. La música tiene esa maravilla de, pues también como estaba precisamente, como decía mismamente Escota, ¿no? De crearse y destruirse espontáneamente. Y yo quería, pues, rendirle mi homenaje a través de dos canciones que no es que fueran sus favoritas, como era You Can Go Your Own Way, por supuesto, pero que le definen, yo creo que le definen bien, y desde luego sí son dos de sus artistas favoritos. La primera canción es de Pink Floyd, esa sofisticación, esa pureza del sonido, en contraposición a Bob Dylan, que era él y su guitarra y su armónica. Pero bueno, sin más preludios, vamos allá. Me quieren quitar una. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did you get to the train? Heart ashes for green. Harder for the cool breeze, cold comfort for change. Or did you change? Walk apart in the war for a lead role in a cage. How I wish you were here. With just two love songs written in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Had we found the same old fears? Wish you were here. Running over the same old ground. Had we found same old fears? Wish you were here. Bravo, 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 Alex. Te digo un tema solo porque este es el primer encuentro de
tantos y tantos que se va a hacer. Si no es aquí, en algún lugar lo haremos, pero ese es el primer encuentro de la muerte de Antonio Escotado. Y ahora, como última pieza, ¿vale? Es un poquito de música también y unas palabras de Antonio, lo que os digo, lo de la guerrilla, la concordia, y con Jorge Drexler, gran amigo de Antonio, que es una canción de Jorge Drexler que Drexler la escribió, pero bueno, veis el vídeo y lo entenderéis todo. Adentro vídeo ya, final. La guerrilla de la concordia, cuando hablé con Iglesias al terminar el programa, estaba establecido como ritual que él te pasa una taza con la izquierda, tú la tienes que coger con la izquierda y de alguna manera tienes que jurar por la revolución. Yo la cogí con la derecha, la alcé y dije, guerrilla de la concordia. Porque ya ves, es muy fácil siempre estar excitando que si las mujeres tienen motivos de queja contra los hombres, los padres contra los hijos, viceversa. Ya sabes que mi posición es más bien, al menos políticamente y en términos de cooperación económica, concordia, concordia, concordia. Porque si no, lo de la discordia, ten en cuenta que los romanos levantaron un templo a Concordia porque notaban que la discordia les dividía, les llevaba a guerras civiles. Los romanos pasaron varias guerras civiles durante la República y durante el Imperio. Fíjate qué cosa curiosa. Todas devastadoras. Donde se metían en las ciudades, las quemaban, mataban gente a mansalva, les daban paseillos, como en la Guerra Civil Española. Todas las guerras civiles se parecen mucho en eso. Siempre ajuste de cuentas. Sí, nos hemos dejado en el ordenador la letra textual que me mandó Jorge Drexler de Guerrilla de la Concordia. Me ha encantado que Jorge nos recobre el tema porque sí, lo veo muy actual. Desde Caos y Orden, que fue el que... Sí. Hasta Los Enemigos del Comercio y también la historia general de las drogas. O sea, eso va como un eje, ¿no? La defensa de la realidad también, ¿no? En contra del ideal, que es eso el gran cambio de mi manera de pensar en los últimos años fue con Antonio, porque el ideal siempre había sido visto como algo positivo. Claro. Pide lo imposible, ¿sabes? O sea, es una receta para la destrucción. Y te atienes a lo que la cosa debería ser, olvidando lo que es. Una y otra vez. Vamos a escucharla un segundo para tener que me mandaste tú. Mandaste un email y decías, voy a ver si avanzo en nuestra guerrilla de concordia. De nuestra guerrilla de concordia. Y digo, ahí hay unos de valor. La escribí hace mucho. Armémonos de valor, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos porque sí, amémonos. Hermano, ¿cuánto aprendo de ti, querido? ¿Cuánto aprenderé? Vamos a ver lo que queda. Soltemos el aire en nuestra zona de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. El miedo a perder el control de uno mismo es el miedo que uno tiene a la sustancia. Y el miedo al comercio es el miedo al otro, ¿no? Es decir, el comercio es un acto de amor y de confianza, ¿no? De intercambio, de ponerte en las manos del otro. Amar es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente. Amar es cosa
La discordia en el fondo, verbalmente, viene de la tontería esta de estamos contra el imperialismo norteamericano. Y esto es una cosa más antigua que la operación de defecar, claro. O sea, esto está, mira, pues tipo de Karl Marx, o sea, 1800 y pico que se dice esto de que los yanquis cómo explotan al mundo entero. Yo no digo que los yanquis sobren siempre por exclusivamente filantropía. La verdad es que no conozco a nadie que obre exclusivamente por filantropía, salvo los filántropos que conocemos y celebramos con mucha justicia. Ross Ulbricht es un filántropo, sí, pero fíjate, Amancio Ortega también, y Florentino Pérez. Digamos, la posición del sí, que es la posición fuerte en filosofía, en todas partes. Pues bueno, cierto que la vida conlleva dolor y muerte. Bueno, no sirve de nada patalear y protestar, a mi juicio. Va a haber dolor y muerte en cualquier caso, pero va a haber mucho más dolor y una muerte mucho más humillante. Si falta concordia, si falta amor propio, si falta altruismo de verdad, si falta respeto. Bueno, pues ya está. Se acabó. Yo tengo en mi casa, en la sierra. Corta, que si no nos cierran. Aquí no. Es que claro, podríamos estar aquí porque nosotros, yo siempre hablaba que nosotros no somos postmodernos, no nos gustan los relatos cortos, ¿no? Pero bueno, aquí ya se tiene que acabar. Nada, este es el primer evento y hasta el próximo. Muchas gracias por venir y ya está. Adiós. Gracias. Sobre todas las cosas, quiero expresar mi inmensa gratitud con el organizador de este evento por haberme considerado para formar parte de él. Lo primero que me viene a la mente al pensar en el inmenso legado de Antonio Escotado es que es un hombre que ha predicado su pensamiento con la acción, que es al fin y al cabo el mejor alegato de cualquier postura filosófica. Y si algo ha sido constante y definitorio en los 80 años de vida del maestro, fue una entrega apasionada e incondicional a la búsqueda del conocimiento y a la defensa de la libertad. Más allá de que se le ha dedicado un documental muy interesante, precisamente centrado en su paso por Ibiza, y que otros, como este modesto servidor, tengamos en mente hacer más documentales, su biografía está plagada de episodios dignos de una película de Hollywood, de una buena, de esas que quedan en la mente de generaciones, cuales me incluyo. Escotado no solo venció mis tabúes sobre las sustancias psicotrópicas, y abrió para mí hemisferios completamente desconocidos para la autoexploración y también para la búsqueda del conocimiento. Escotado me enseñó a pensar, a investigar en clave dialéctica, a no anteponer la tesis a los hechos, a comprender de manera cabal fenómenos inmensamente complejos, constelaciones de circunstancias que se repiten y se repiten como un cuento borgiano, milenio tras milenio. Creo que ningún otro autor con el que hayamos tenido el privilegio de convivir se ha aproximado tanto como él a las profundidades
de la naturaleza humana. Siempre con humildad, siempre con simpatía y siempre con coraje. Todo lo que percibí cuando con apenas 16 años le escribí un correo electrónico preguntándole impertinentemente por distintas dudas que me surgieron a partir de la lectura de sus obras, aunque jamás esperaría que él terminaría respondiéndolas, con absoluta claridad, sin mezquinar ni una sola palabra y dotado de una cordialidad que solo pueden tener los grandes sabios. Han pasado 12 años desde aquel instante, en el cual me sentí tan feliz como cualquier ateniense que paseando por el ágora en un día de suerte se hubiera topado con la oportunidad de cruzar unas palabras con Sócrates. Carpe diem, compromiso con el deber ser de nuestra especie, esperanza pese a todo e integridad. Estas son las últimas palabras que quiero compartirles. En fin, lo divertido es que estamos aquí ahora empezando el otoño, en mitad del otoño ibicenco, y tenemos nada más que un micrófono y unas lentes, pero eso es mucho, lo estamos descubriendo. Yo le digo a Raúl siempre que lo que debemos hacer es ser muy exigentes y cortar mucho, pero en fin, ya veremos. El jefe Raúl.